Todo parecía un día de luz y felicidad entre los panistas derrotados, pero de repente todo cambió. Resulta que Javier Lozano Alarcón, el que fuera secretario del Trabajo en el gobierno de Felipe Calderón, se vio en Atypical TV con Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, y protagonizaron ahí un cara a cara, se enfrentaron, se reclamaron, se dijeron de cosas en este espacio que es un megáfono de la oposición, pues un canal, y se vale, está perfecto, donde se encuentran las derechas, pues ahí está Beatriz Pajés, está el mismo Alarraqui, el mismo Javier Lozano Alarcón, pues tiene un espacio ahí conversan con gente, siempre, casi siempre, o siempre más bien, de derechas, del bloque de derechas, y pues ahí se enfrentaron. Le dice en algún momento, Javier Lozano le dice: ¿en qué lugar de la lista de plurinominal vas al Senado? Le dice, le está cuestionando porque pues los resultados del 2 de junio, como usted sabe, pues no fueron los mejores, digamos, para el panismo. Y luego le responde Marco Cortés: pues encabezando, soy el presidente del partido, la comisión permanente. Le responde. Y le responde porque hay una serie de reclamos al desempeño que tiene Marco Cortés como presidente nacional del PAN. Le dice en algún momento, dice Marco Cortés, que detrás de la derrota del 2 de junio había factores como la poca estructura territorial, la falta de una campaña en equipo, es decir, Xóchitl Gálvez obviamente, y la incapacidad de enviar un mensaje empático con el electorado, dice él. Y además, agrega Marco Cortés, yo te diría dos temas que no logramos podernos quitar. Esta etiqueta a Xóchitl de la candidata del PRIAN, claro que pegó. Y segundo, el concepto de que la campaña era por un México sin miedo y hay que combatir la seguridad, la violencia. Y cuando hablábamos de estos temas, que te sacaran a García Luna hoy en la cárcel por crímenes que tienen que ver con el narcotráfico, pues claro que pegó. Y yo te diría, ¿y el PAN ahí qué tuvo que ver? Si el PAN no lo contrató, nunca fue panista, le dice Marco Cortés a Javier Lozano. Entonces, ahí se mete. Javier Lozano dice: a ver, ¿cómo? Espérate, es cobarde que tú digas que Genaro García Luna, que fue secretario de Estado con Felipe Calderón, y que en un gobierno del PAN, pues que ahora le des la espalda, no está ni siquiera condenado, etcétera. Y entonces empieza a rasparse uno al otro. Pero es interesante, fíjese usted cómo se ha venido construyendo pues el discurso de la derrota, porque Marco Cortés no reconoce él tener ninguna culpa, ni siquiera la alianza con el PRI, que es completamente de él, la asume como culpa y como causa de la derrota, porque él dice: esta etiqueta para Xóchitl Gálvez de que es la candidata del PRIAN, pues es la que era la candidata del PRIAN. Pues ¿cómo que una etiqueta de que es la candidata del PRIAN? Pues Xóchitl Gálvez era la candidata del PRIAN. O sea, no era la candidata del PAN, no era candidata del PRI, no era candidata del PR, era candidata del PRIAN. O sea, se llamaba PRIAN la alianza, o le pueden llamar como quieran, pero era el PRIAN. De hecho, le cambiaron como 50 veces el nombre, pero se llamaba Xóchitl Gálvez, era la representación del PRIAN. Dice él que eso le pegó y que además Genaro García Luna
también les pegó, porque dice, no, pues estábamos hablando de un México sin miedo y de repente nos sacan con que Genaro García Luna está en la cárcel por los crímenes. Pero el PAN, ahí, ¿qué tuvo que ver si el PAN no lo contrató? Nunca fue un panista. Ahí es donde Javier Lozano le dice, a ver, espérame, es una cobardía que te refieras así a un secretario de Estado que trabajó en un gobierno panista, en este caso el de Felipe Calderón. Y bueno, pues sí, como sabemos, pues no hay manera de negarlo. O sea, fueron compañeritos de gabinete estos dos personajes que están ahí en esta fotografía. Felipe Calderón, también Javier Lozano, y también, al mismo tiempo, fueron compañeritos de Genaro García Luna, el amo y señor de la estrategia de guerra contra el narcotráfico. Y Marco Cortés le responde, en este programa, le responde a Javier Lozano, a ver, que responda, ¿quién lo contrató? ¿Quién contrató a Genaro García Luna? Dijo Marco Cortés. Eso digamos, en ese programa de ese canal de YouTube, que es pues un canal de derechas. Ya más tarde, un poquito más tarde, vino la respuesta de Felipe Calderón, quien hizo una pausa en sus múltiples actividades allá en la ciudad de Madrid, y le escribió en su cuenta de Twitter, le dijo: la caída del PAN tiene una explicación muy clara. Sus dirigentes, especialmente el actual Marco Cortés, se han servido con la cuchara grande. 6 años en la dirigencia y solo cubrió el 39% de representantes de casilla. ¿Qué hizo en 6 años aparte de agandallarse las pluris y las notarías? Es lo que le dice Felipe Calderón. Y luego enseguida le dice, antes de este tuit hay uno que es interesante porque le había lanzado una puya donde le dice, uno de los mejores tribunos del PAN, refiriéndose supuestamente a Jorge Triana, quedó fuera del Congreso al no incluirlo en sus listas plurinominales. Eso sí quedó uno de los peores oradores, Marco Cortés, el actual presidente del PAN, y el que más daño le ha hecho en la historia a ese partido, además de su asistente y otros de su camarilla. Eso le pone Felipe Calderón a Marco Cortés. Pero Marco Cortés le responde a Calderón y le dice: a ver, Felipe Calderón, explícanos por qué la peor caída de votación para Acción Nacional en la historia fue cuando fuiste presidente, dejando a nuestra candidata en tercer lugar. O sea, se refiere a Josefina Vázquez Mota. Aprovecho también, le dice, para pedirte que nos expliques qué pasó con Genaro García Luna, porque sin tener ninguna responsabilidad, al PAN eso le provocó un enorme daño a la campaña. ¿Tú no te enterabas de lo que pasaba en tu gobierno o lo consentías? Esa es la primera vez que un dirigente nacional o líder dentro del panismo le reclama directamente a Felipe Calderón el haber tenido a su lado a Genaro García Luna, quien, como usted sabe, está esperando ya nada más sentencia. Está para octubre la sentencia a Genaro García Luna por narcotráfico. Es un hombre, que está ahí con Felipe Calderón, fue declarado culpable de narcotráfico. Eso no se nos olvide. Narcotráfico, ya no hay duda. Es un narcotraficante. Eso se decidió en una corte de Brooklyn. Ya nada más se espera la sentencia. Le pregunta, ya fue juzgado, le pregunta en algún momento Javier Lozano a Marco Cortés, y pues es un hombre poco inteligente también. No le pregunta si ya fue juzgado, porque en realidad ya fue juzgado.
Ya nada más, porque es otro momento en este juicio, nada más está esperando sentencia, pero ahí se duerme, entre otros momentos, Marco Cortés. Luego hay otro momento interesante en el intercambio entre estos dos, donde pues sí revela Marco Cortés que Javier Lozano sí le había pedido unas pluris. Pero antes de irnos para allá, Marco Cortés comparte un par de gráficos, cuatro gráficos en realidad, y porque le responde con estos gráficos y aquí vale mucho la pena revisarlos. A ver, vámonos de 1994 a 2024, son 30 años. 1994 a 2024. En el 94, el PAN saca 26% de la votación, el PRI 49%, el PRD 17%. Ya estaba el PRD instalado en los 17%, era el candidato Cuauhtémoc Cárdenas. Ya no evolucionaba el PRD. Luego en el 2000, el PAN gana la elección, como usted sabe, con un 23%. Es la única elección que ganan en realidad. Nada más la del 2000, porque de ahí empieza un declive, brinca como un chiripazo, que en realidad eso fue, hombre. El PAN ganó, ha hecho mucho ruido, esta fuerza de derechas ha hecho mucho ruido porque se robó una presidencia, pero en realidad nada más ha ganado una presidencia y ha venido de reversa históricamente a los números que tenía antes de la transición democrática. Hubieran compartido hacia atrás, porque el 16% que tiene aquí, pues ya son números anteriores a 1988. Vean ustedes cómo da un brinco al 43 en el 2000, pero se cae a 36, dicen ellos aquí. En realidad aquí hay votos más, votos menos, pero aquí hay la sospecha de un fraude masivo, entonces no sabremos nunca bien a bien de qué tamaño era este descalabro del PAN. Es muy probable que haya caído más. Para el 2012 es 26% de la votación. 26% de la votación. Es decir, ya ha perdido 10 puntos porcentuales entre 2006 y 2012. O sea, Calderón le hace perder 10 puntos porcentuales al PAN, de 36 a 26. Pero vean ustedes cómo viene desde el 43 con el que gana Fox hasta el 26. Es básicamente una tragedia. Bueno, eso es en 2012. En 2018, la votación del PAN, esto es un gráfico compartido por Marco Cortés para responderle a Felipe Calderón, pero es tan burro que en realidad confirma lo trágico que ha significado su presidencia, porque ya hay muy poco hacia abajo para dónde caer. Se va del 2012 al 2018 de 26 a 18%, pero de 2018 a 2024 cae, como todos sabemos, 2 puntos porcentuales, con lo cual queda en 16. Y todos juntos, el PRI, el PRD, el PAN, todos se van a la fregada. Ahí están los datos. Vea usted en la parte de mero abajo cómo el PRD pues, es el último en la votación. El PRI llega a sus mínimos históricos, 10%, y el PAN 16%, un 16%. Arriba se puede ver el fenómeno que se llama Morena, que en realidad ha competido 2 veces a la presidencia de la República como Morena, y las 2 veces las ha ganado. Vamos al siguiente gráfico, porque es el de senadores, que también comparte Marco Cortés. Vean ustedes, es muy parecida la historia.
se desploma de 49 a 37 el PRI, y el PAN del 94 al 2000 crece de 25 a 38. Luego se cae con Fox a 34. Luego el desplome con Calderón a 26, luego a 17 y conserva el 17 entre el 18 y el 24. En el caso de senadores. Y eso es lo que presume Marco Cortés a Felipe Calderón. Imagínense nada más, que pudo contener entre el 17 y el del 2018 y el 17 del 2024. Luego en diputados es todavía más visible la tragedia, porque como tiene elecciones intermedias se hace más claro cada uno de los intervalos. Son más cortos y se ve el ritmo de caída. En 1991, 17% de la votación en diputados, luego creció a 25, luego a 26 en el 2027, luego en el 2000 ya logra 38% de la votación en diputados el PAN. Luego empieza una caída al 31, al 33, al 28, 26, 21... 18, 18 y 17, esa es la ruta. Bueno, pues con eso intenta reprocharle Marco Cortés que en realidad es Felipe Calderón el que ha provocado la tragedia. La realidad es que el PAN viene cayendo, no ha ganado más que una elección presidencial y ha venido desfondándose casi al mismo ritmo que el partido que tiene los peores negativos, dicho por todas las casas encuestadoras, incluso las más chafas, que es el PRI. Luego hay un intercambio que es interesante, que ya es casi para el anecdotario, que es el intercambio entre Marco Cortés, dice Obed Rosas en su texto publicado hoy en Sin embargo, horas antes, luego de un intercambio de palabras en el que Javier Lozano cuestionó a Marco Cortés por haberse asegurado de un lugar en el Senado, pese a sus malos resultados como dirigente de Acción Nacional, este le respondió: mira, Javier, dile a la gente que estás enojado porque no te dimos la plurinominal. Yo te ofrecí la mayoría del distrito 11. Yo no quería nada, dijo Javier Lozano. Claro que querías algo. Pésimo dirigente, le respondió Javier Lozano. Tus molestias no las traigas a un medio de comunicación, le dijo Marco Cortés. Y luego le responde Javier Lozano: no, sí las traigo. La gente tiene que saber, se tiene que enterar quién eres, cabrón. Perdóneme la palabra, pero así se lo dice Javier Lozano. Le dice al presidente nacional del PAN, cabrón. La debacle sufrida por Acción Nacional en el pasado, escribe nuestro compañero Obed Rosas, en el pasado proceso electoral ha confrontado a Marco Cortés con distintos jerarcas de su partido, quienes le han pedido la renuncia. Marco Cortés recibió en el 2018 el PAN con 11 estados, 11. Baja California Sur, Puebla, Chihuahua, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. 11. Pero después de la elección del 2 de junio, ganó un par de ciudades como León y Mérida, pero solo mantiene el gobierno en 4 entidades: Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro. Y no solo eso, explica el compañero Obed Rosas. En estas entidades, Xóchitl Gálvez solo ganó en Aguascalientes. O sea, en las 4 entidades panistas, Xóchitl Gálvez solamente ganó en Aguascalientes, mientras que en Querétaro el panismo perdió la mayoría en el Congreso. Luego, aunado al anterior, Xóchitl Gálvez, quien luego de la votación exhibió a Marco Cortés por conductas misóginas, logró para el PAN su peor votación presidencial en 2 décadas. Eso no hay manera de
discutirlo. Si bien obtuvo en conjunto con el PRI y el PRD 16.502.697 votos, de estos 9.644.918 fueron del PAN. Ojo, 9.644.000. 6 años antes, Ricardo Anaya obtuvo 12.060.779. O sea, Xóchitl Gálvez llevó al PAN a 9.6 millones, cuando Anaya, que resultó un mal candidato, llevó al PAN hasta el 12 millones. O sea, se les cayeron en el camino casi 3 millones de votos a Xóchitl Gálvez. Se le cayeron en el camino ahí. Ahí es donde yo le recuerdo a usted que aquí en esta misma mesa le dijimos, entre otras muchas cosas, porque si usted siguió la elección sin embargo, pues se dio cuenta de que muchas cosas que nosotros adelantamos se fueron cumpliendo al pie de la letra. Entre ellas le dijimos a ustedes que nuestra impresión era que Xóchitl Gálvez iba a resultar peor candidata que Ricardo Anaya, y en efecto, eso fue, peor candidata que Ricardo Anaya. Perdió casi 3 millones de votos. Eso es lo que perdió. En 2012, Josefina Vázquez Mota obtuvo, y tanto que se le ha dicho, se le ha reclamado a Josefina Vázquez Mota, tanto que se le ha echado, pero en realidad, de las últimas votaciones, es la mejor. 12.732.000. Vamos a cerrarlo en 13 millones. Josefina Vázquez Mota, en 2012, 13 millones. Anaya, 12 millones. Y ya, Xóchitl Gálvez, 9.6 millones. O sea, viene en caída libre el PAN desde hace tiempo. El mismo Roberto Gil Suart, que como usted sabe, pues Roberto Gil Suart es un abogado, estuvo a cargo del, digamos, era el secretario particular del presidente Calderón cuando tenían la presidencia, y pues Roberto Gil Suart quiso dirigir también el PAN. Le respondió Roberto Gil Suart a Marco Cortés y le dice: dejas el peor resultado de nuestra historia. 32 diputados de mayoría con coalición de 3 partidos, y todavía peor, 16 senadores después de la bailada que te dio Alito. Presume los votos del PRI y del PRD como tuyos, pero te quejas del PRIAN que tú firmaste. Pese a ello, Cortés presumió en el programa de Alarraqui los números obtenidos en este mismo año, el 2 de junio. Le presume, a ver, regresémonos al tuit, porque era muy bueno el tuit de Roberto Gil Suart, porque le hace una lista larga y le hace una lista de reclamos que confirman los datos que le estamos dando ahorita. El PAN compitió sin coalición y obtuvo 12.7 millones de votos, 38 senadores y 114 diputados. El PAN en 2024 obtuvo 3 millones menos, con un padrón que creció en 20 millones de ciudadanos. Dejas el peor ciudadano, el peor resultado de nuestra historia, etcétera. Y mejor ni hablemos del pacto de Coahuila. Ya tienes la pluri. Ya siéntate, carajo, le dice a Marco Cortés. Y hasta donde me quedé, creo que ya Marco Cortés no le reclamó. Dice Marco Cortés en ese programa de Alarraqui, dice: te voy a decir otra cosa, Marco, te lo tengo que decir, le reclama Javier Lozano
a Marco Cortés. Le dice, te lo tengo que decir de frente porque yo lo escribí públicamente y no puedo no expresarlo en una mesa como esta. En 2009, cuando perdimos las elecciones intermedias, estaba Felipe Calderón en la presidencia, yo era secretario del Trabajo. Al día siguiente que perdimos y que no era por culpa del PAN, tuvimos que subir el IVA del 15 al 16%. Estaba la pandemia del H1N1, de la influenza, tuvimos todo eso. El día siguiente que perdimos, y mira que no es santo de mi devoción, y es más, me cae gordo Germán Martínez, pero llegó el día siguiente junto con Roberto Gil y Juan Ignacio Zavala y presentaron su renuncia al Comité Ejecutivo del PAN. ¿Por qué tú no hiciste lo mismo después de esta elección? Del enorme fracaso del Partido Acción Nacional, le grita Javier Lozano a Marco Cortés. Y Marco Cortés le dice, mi querido Javier, porque este resultado electoral fue exactamente igual al que tuvimos en 2018. El PAN tuvo 23 senadores, hoy tenemos 22. O sea, ¿fue un éxito? Le dice Javier Lozano. No, fue un mal resultado electoral, pero es la primera vez en los últimos 21 años que Acción Nacional no cae como cayó cuando estuvo Fox en la presidencia de la República. Calderón, que apenas ganó por ni siquiera un punto porcentual. Calderón, que pierde la presidencia de la República, y Josefina Vázquez Mota se va al tercer lugar siendo gobierno. Luego se viene Ricardo Anaya, saca 17, 18 puntos, y ahora con Xochitl sacamos 25 puntos. Dice él que lo cual es una mentira. Pero bueno, en gubernaturas, ¿cómo nos fue? De las que estamos en jornada, ganamos Guanajuato a pesar de la embestida y de la unidad que se logró. No se le entiende muy bien esa parte, la traté de oír 2 veces. Dice, en Yucatán esa no la logramos ganar y las otras las tenía Morena. Pero lo que yo te puedo decir con claridad es que la votación, bla, 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 ahí habla. Pero dice, ganamos Guanajuato a pesar de la embestida y de la unidad que se logró. ¿Quién sabe qué significa? Yucatán no lo logramos ganar, o sea, perdió Yucatán. Y las otras las tenía Morenas, es decir, también las perdió. Entonces, pues bueno, ese es el pleito, en eso se extendió el pleito. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues es un pleito interno, un pleito de las derechas en la derrota, porque todavía están en el reparto de derrotas.